Y pues bueno, el día de hoy tenemos una plática muy interesante. El tema es epigenética, estilo de vida y cáncer. Y bueno, me voy a permitir poder leer las credenciales del doctor porque son bastante extensas. Y bueno, el doctor Diego Arenas es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac, tiene una maestría europea en dirección y administración de empresas por el Instituto Europeo de Gestión Empresarial, tiene un certificado en medicina funcional. Es editor del libro Nutrición Enteral y Parental. Es miembro de la Sociedad Americana, Europea y Latinoamericana de Nutrición Clínica, Terapia Nutricional y Metabolismo. Y bueno, también es actual director del Comité de Educación de la FELAMPE, director de Nutrición Clínica y Medicina Funcional de Sambite y pues también es líder Rubí de USANA México. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta noche con nosotros. Todos los micrófonos y pantallas son de usted. Gracias, Fer, por la presentación, la introducción y la oportunidad de estar aquí con más profesionales que estoy seguro van a poder, la idea de este programa y de esta plática, obviamente, será poderles aportar algo de valor que también lo puedan replicar con sus pacientes y evidentemente puedan tener una información, una visión muy interesante y complementaria sobre lo que hoy hacen y con una perspectiva más funcional de cómo poder ayudar a los pacientes y también obviamente cómo promover prevención de las enfermedades crónico-degenerativas, en este caso, evidentemente del cáncer. Entonces, me voy a permitir a compartir pantalla. Me imagino que ya lo estamos viendo por ahí. Y voy a estar aquí señalando algunas cositas con el láser para poder llevar bien la plática. Estas pláticas, creo que Fer se graban, ¿verdad? Si tú te encargas de esa parte, pero bueno, estamos todos listos y voy a pues, arrancar como tal. Eh, una aclaración, sí fui presidente del Colegio Mexicano, también fui director del Comité de Educación de FELAMPE, hoy ya dejé ambos cargos y estoy enfocado totalmente en la atención de pacientes de falla intestinal, de oncológicos en onquimia, en la unidad de falla intestinal del Hospital San Javier y todo lo que hacemos de medicina funcional, también lo hacemos en Sambite, ¿no? Es a lo que hoy en día estamos enfocados. Y hablar de cáncer es un tema sumamente valioso, interesante y retador, ¿no? Primero porque se ha convertido desde hace algún tiempo en las principales causas de muerte. Estaba hasta antes de la pandemia en el top 3. Hoy sigue estando en el top 5 y es algo que no solamente es un tema mexicano. Aquí podemos ver cómo la prevalencia del cáncer ha ido aumentando de manera importante y se prevé que desafortunadamente la curva siga, ¿no? Aumentando y que sean millones de personas más en el mundo, ¿no? Cientos de millones, porque nada más en Estados Unidos ven el crecimiento, imagínense a nivel mundial. Y lo que es preocupante es que es algo que ya se está dando, aquí se daba en menor proporción en gente más joven, pero esto ha ido incrementando, ¿no? Y también conforme tenemos más personas de mayor edad, que es una de las cosas que ha cambiado obviamente la expectativa de vida, pues se va ampliando este margen en mayores de 75 años que viven más y por lo mismo están más expuestos a todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y desde hace muchos años, inicialmente se le dio al cáncer la teoría de que era algo secundario a un proceso de mutaciones, ¿no? Es una teoría que le llamaban teoría de la mutación somática, ¿ok? Y lo que estaban viendo es que empezaban a haber ciertas mutaciones aleatorias que finalmente empezaban a acumularse hasta que la célula se tornaba maligna, ¿no? Y de alguna manera la parte genética era la culpable, ¿no? Alguna oxidación de algún gen, alguna mutación y por supuesto con la replicación de la célula llegábamos a tener células malignas y era como un literal, tenían ciertas situaciones, estas células malignas que salían de control, ¿no? No tenían estos frenos naturales que tienen las células de apoptosis o de mecanismos de regulación de qué tan rápido duplicarse, ¿no? Había mutaciones justamente ya sea en genes que eran promotores de esta división celular acelerada, protoncogenes, o había mutaciones en los genes supresores de tumores que evitaban que justamente estos genes llevaran a cabo esta protección para lo cual están ahí.
lo que terminaba siendo es una célula que se dividía y se replicaba de manera acelerada y sin ningún tipo de control, ¿no? Y de ahí, bueno, con el paso del tiempo, y estamos hablando con bastante tiempo, no es una cuestión de días ni de semanas, pues se desarrollaba ya una tumoración. Entonces ya cuando se detectaba una tumoración en algún estudio o que se podía de alguna manera palpar, pues imagínense cuánto tiempo no tenía fuera de control esta división celular acelerada, ¿no? Y por eso es importante, si vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar de epigenética, primero entendamos de dónde venimos, y venimos de esta teoría somática del cáncer donde los genes son los culpables. Entonces vamos a preguntarnos cómo funcionan como tal nuestros genes. Todos tenemos un material genético, ¿sí? Que en potencia se puede convertir en proteínas, ¿no? Entonces, el tener o no tener un gen, ¿sí? Que está en nuestros genes, y que somos muy similares los seres humanos, pero tenemos ciertos polimorfismos, ciertos cambios pequeños que pueden indicar lo que podría pasar, no necesariamente lo que va a pasar, lo que podría pasar. Cuando nosotros estudiamos cómo estos genes, este ADN se transcribe a ARN, ¿no? Y podemos ver estos códigos de ARN, entonces es lo que parece que está pasando, ¿ok? Finalmente estos códigos de ARN en el citosoma, el citosol, a través de los ribosomas, se transcriben, ¿no? O se traducen, discúlpenme ya, hacia proteínas, ¿no? Y evidentemente ya cuando uno encuentra una proteína, es cuando ya lo que podría pasar ya está pasando, ¿no? O sea, está pasando en ese momento porque ya hay una proteína que deriva de un gen. Un gen se traduce en proteínas pasando por ARN y finalmente podemos tener metabolitos, ¿no? Hablando del metabolismo de la persona, metabolitos que al encontrarse sabemos lo que ya pasó, ¿no? Los metabolitos explican lo que ya pasó previamente con estas proteínas que se generaron, ¿no? Entonces, esta lógica es muy importante entenderla porque entonces vamos a estar hablando mucho a lo largo de este año por cuestiones muy innovadoras y hacia donde va la medicina hoy en día, una medicina de precisión, donde podamos personalizar las recomendaciones, pues tenemos que entender desde los propios genes lo que puede pasar y luego preguntarnos qué podemos hacer, ¿no? Entre lo que puede pasar y lo que está pasando, qué podemos hacer para modular estos procesos y disminuir el riesgo en general de enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar mucho en el cáncer. Y aquí valdría la pena hacernos algunas preguntas que son o resultan fundamentales, ¿no? El estar sano o el estar enfermo depende de tener o no tener un gen, ¿ok? Aunque seamos similares en el 99% de los genes, esas pequeñas variaciones, esos polimorfismos, eso que nos hace que nos hace diferentes y que cambia literal la expresión de nuestros genes, es lo que nos condena a estar sanos o enfermos por tener o no tener un gen, ¿no? Trataré obviamente de ir respondiendo a estas preguntas a lo largo de esta plática, ¿no? Tener un gen que predispone a una enfermedad, como puede ser un oncogen, ¿significa que voy a tenerla, que voy a desarrollar cáncer, por ejemplo? Si tengo un gen que protege contra una enfermedad, como un gen supresor de tumor, ¿significa que no me puede dar cáncer, que no me puedo enfermar? Aquí, cuando hablo de tener un gen o no tener un gen, pues evidentemente implica el estudiar los genes, que es algo que es cada vez más accesible y viable en la práctica clínica. Sin embargo, también existen los antecedentes heredofamiliares en cualquier abordaje clínico que hagamos y sabemos que hay una carga hereditaria en muchas de estas enfermedades, ¿no? Algunas más, otros menos, pero ya cuando varios familiares en línea directa, abuelos, papás, hermanos, hijos, tienen el problema, pues evidentemente podría haber un componente genético de por medio. Y la pregunta interesante es cómo yo puedo o yo puedo ayudar a mis pacientes a que sus genes trabajen de forma óptima, ¿sí? Que lo que sí se tiene que expresar se exprese, lo que no se tiene que expresar no se exprese. Y evidentemente esto abre una serie de posibilidades muy interesantes de intervención, tanto en aspectos preventivos como en aspectos de terapia o de tratamiento, acompañando lo que se hace con los pacientes, ¿no? Y si sabemos que algo que es muy poderoso y que marca mucho la forma en la que los genes trabajan, justamente, ¿sí? Y esa es la relevancia del tema, es la exposición a ciertos nutrientes. El tener acceso o exposición a ciertos nutrientes, cómo interactúa con esta expresión de los genes, con este paso de tener un gen en potencia a una proteína y un metabolito, ¿ok? Y es muy importante esto porque, literal, Hipócrates en su momento decía, somos lo que comemos. Mm,
Cada vez creo que los médicos y los profesionales de la salud, obviamente los nutriólogos lo están, pero los profesionales de la salud y la sociedad misma está muy consciente de que lo que come importa, ¿no? Que no solamente está nutriendo al organismo con calorías, sino que literal está a través de los nutrientes que tenga acceso el paciente o la persona, está mandándole señales al organismo. Y que estas señales pueden ser parte de lo que le permita a un gen expresarse o no, ¿ok? Que los mismos nutrientes controlan el metabolismo y cómo el metabolismo también tiene sus propias señales, ¿ok? Y cómo directamente un nutriente ayuda a que exista la posibilidad, porque obviamente las proteínas son aminoácidos y todo este proceso de traducción pues implica nutrientes. Entonces, cómo la dieta y los nutrientes que aportan por diferentes vías controlan nuestro metabolismo, mandan señales para que los genes se expresen y esto permite el crecimiento de las células. Un crecimiento celular normal es lo que todos quisiéramos. Un crecimiento celular anormal o acelerado es lo que genera un problema que puede ser oncológico o algún problema degenerativo. Entonces, es muy importante entender la relación entre lo que comemos y los nutrientes y los genes. Y para ello existen dos grandes categorías que también resulta muy importante comprender. Por un lado, existe la nutrigenética y esto implica que podamos estudiar los polimorfismos, que son pequeños cambios en el orden de las bases de la composición de los genes, ¿no? Que hacen que el gen se exprese diferente. Podemos tener ciertos polimorfismos que hacen que un gen se facilite su expresión, otros polimorfismos que hacen que su gen se desacelere o se complique su expresión y por ende la función relacionada a esa proteína pues esté un poco en riesgo. ¿Okay? Y hay gente que no, al no tener el polimorfismo, digamos que el funcionamiento de ese gen es el promedio. Entonces hay polimorfismos que pueden acelerar la función de un gen y polimorfismos que pueden frenar la función de un gen. Por eso, de hecho, la naturaleza es muy inteligente y nos dio pares, ¿no? Por si no, realmente tengamos siempre dos opciones para trabajar en cada uno de los genes. El tema es que estos polimorfismos se pueden medir y podemos a través de ciertos polimorfismos saber a qué estamos expuestos en riesgos y de acuerdo a los genes que como tal tengo, a los polimorfismos que tengo en esos genes, cuáles son los nutrientes que sería importante reforzar justamente en este proceso. La dieta o bien los nutrientes que hoy en día parte de la dieta, el complemento nutricional podría ser un suplemento, es decir, es cómo doy los niveles óptimos a través de la alimentación, que es prioritario, es lo que siempre hay que promover una alimentación saludable, pero hoy en día y más en cuestiones como vamos a hablar de cáncer, a veces nos tenemos que preguntar si dosis extras de nutrientes se tendrían que complementar entendiendo que esos genes puedan ayudar a que este gen que tiene un polimorfismo, ¿sí? Pueda realmente tener una capacidad de expresarse, ¿ok? Entonces, muy importante, yo puedo promover una expresión genética un poco natural, porque esto es el proceso natural, pero facilitando el recurso, facilitando el cofactor, facilitando la materia prima que muchas veces son nutrientes. ¿Cuáles? ¿No? Y cuáles sí, cuáles no, depende de estudiar los genes y conocer nuestros propios polimorfismos. Eso es la nutrigenética, ¿ok? Ahora, hay otra relación también interesante que es la nutrigenómica y es cómo los nutrientes justamente ¿sí? van a tener impacto en el trabajo de los genes en general. ¿Ok? Es decir, hay una relación clara entre los genes que tengo y por ende qué nutrientes me conviene reforzar y comer más porque los voy a metabolizar bien o porque los necesito para que los genes se expresen y cómo debo de comer para que mis nutrientes faciliten la expresión en general de los genes. Eso es lo que se llama nutrigenómica. Entonces, claro que la alimentación, la dieta, la suplementación son parte de un estilo de vida que nos va a brindar nutrientes y por ende nos va a permitir que estos genes se expresen. Entonces, hay una interacción directa y por eso decidimos iniciar este año con el programa de profesionales de la salud con un tema donde se involucre mucho el tema de la dieta y los nutrientes, ¿sí? Con el tema de los genes en ambas direcciones, ¿ok? Entonces, vamos a repetir esto para que quede como muy claro cada uno de nosotros podemos tener variaciones genéticas. Esos se llaman polimorfismos en general, ¿ok? Y eso puede condicionar una respuesta clínica a ciertos nutrientes o la necesidad específica de ciertos nutrientes. Porque tengo el gen, necesito más nutrientes o me conviene más este tipo de nutriente versus otro. Diferentes proporciones de macronutrientes, por ejemplo. Y esto nos permite hacer bueno, nuevamente una medicina de precisión, una medicina más personalizada, que de acuerdo a la genética del individuo podamos recomendarle una alimentación específica, una dieta alta en ciertos nutrientes o la suplementación incluso de los mismos, tratando de afectar en forma positiva
el metabolismo de las personas. ¿Ok? Entonces, respondiendo a las preguntas que les había hecho previamente, los genes como tal no son determinantes, pero sí predisponen. Entonces, la idea de nosotros es siempre buscar, como en nuestro estilo de vida y las recomendaciones que demos, ¿sí? Que realmente se activen los genes que deben de activarse y se desactiven los que no deben de activarse. Y nosotros esto lo vamos a lograr con mecanismos epigenéticos. Es la primera vez que menciono la palabra epigenética, hablaremos un poquito más al respecto. ¿No? Y es, de alguna manera, son situaciones, cómo nos vamos adaptando al entorno en el cual estamos, ¿no? Que de acuerdo de lo que estamos rodeados, de nuestro entorno, se pueden expresar o no los genes que tenemos, ¿ok? Entonces son cambios que inclusive la capacidad de reaccionar o no puede ser algo hasta heredable y es algo que desde que se fecunda literal, el óvulo con el esperma empieza a haber un impacto de a lo que está expuesto ese ser humano en potencia, ¿no? Y que finalmente puede marcar a futuro cómo se expresen o no se expresen sus genes. Entonces, una cosa es tener el gen y otra cosa es que el gen funcione, ¿ok? Y la epigenética, la misma palabra lo dice, epi por arriba de la genética. Quiere decir que nos ayuda a cambiar la función de los genes. Podemos tener genes, ¿ok? Pero de acuerdo a las decisiones que tomamos, a nuestros hábitos, al entorno en el cual está expuesto el paciente, pues vamos a permitir que se expresen estos genes y vamos a tener un fenotipo. Vamos a tener una expresión, ¿no? Ya literal, anatómica, biológica, fisiológica, de esos genes que en potencia estaban ahí listos para trabajar. Entonces, esta epigenética no se atribuye a cambios en el ADN. Aquí no tiene que ver la composición ni el orden de las piezas del ADN, no son polimorfismos, sino es, yo ya tengo mis genes, tengo mis polimorfismos, es como el entorno y como todo lo que me rodea, lo que estoy expuesto, puede hacer que esos genes trabajen o no trabajen. Entonces, hay mecanismos epigenéticos que, insisto, esto desde inútero se empiezan a desarrollar, como por ejemplo químicos a los que estoy expuesto, drogas o fármacos a los que estoy expuesto, el propio envejecimiento va marcando, van mandando señales, la dieta, reiteramos lo importante de los nutrientes, porque fíjense los mecanismos que hay. Un mecanismo muy importante es la metilación. El DN se metila, ¿no? Y al metilarse permite que algunos genes se activen y otros se repriman. Y eso es parte de lo que la propia naturaleza lo va a elegir. El tema es que los donadores de estos grupos metilos son nutrientes del complejo B principalmente. Son algunos vitaminas que son muy importantes y que si no los producimos ni los consumimos adecuadamente, valdría la pena cuando existen estos riesgos suplementarlos para promover una óptima metilación. Luego los genes, como todos sabemos, están enredados, ¿no? En estas proteínas llamadas histonas. Pues cuando esto está enredado, pues el gen no es accesible, no se puede abrir el código y expresarse como tal. Entonces, el que las histonas estén compactas o estén abiertas va a permitir que los factores del estilo de vida, los factores epigenéticos lleguen y literal activen la expresión de este gen, activen un gen, ¿ok? Entonces hay que ver, estos factores epigenéticos pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no? Y tienen que ver, insisto, con nutrientes, tienen que ver con nuestro estilo de vida. Y el resultado de estos factores epigenéticos, cuando se exponen al ADN, puede ser en lo negativo un cáncer o una enfermedad crónico-degenerativa de diferentes tipos, ¿no? Obviamente cuando son factores epigenéticos buenos, combinado con una óptima metilación, combinado con una buena dieta, un estilo de vida saludable, el riesgo de que algún gen de riesgo se active disminuye de forma importante y la capacidad funcional del organismo pues está bastante cuidada. Entonces, con esto trato de explicar un poquito nuevamente el valor de los nutrientes de la dieta y del estilo de vida para que realmente se dé estos mecanismos o estos factores y mecanismos epigenéticos nos lleven hacia la salud y no hacia el riesgo de una enfermedad. Entonces, ¿qué puede marcar de nuestro entorno la expresión de nuestros genes? No es solamente la dieta y los nutrientes, son toda la exposición que tenemos a nivel biopsicosocial. Obviamente el movimiento, la actividad física, veremos temas que tienen que ver con el estrés, la respuesta biológica al mismo, el medio ambiente, todo el entorno, a qué estamos expuestos hoy en día, ¿no? Hábitos que tenemos en general, por ejemplo, el sueño, el descanso, la respiración, higiene misma, de quién nos rodeamos, la comunidad que formamos, ¿no? Afecta incluso cómo se expresan nuestros genes, propósitos que también está, cómo enfocamos nuestra salud y bueno, cuando ya tenemos una enfermedad, pues cómo va evolucionando. Todos estos aspectos van a estar impactando en este binomio salud-enfermedad que no es negro y blanco, no es o estoy sano o estoy enfermo, sino hay riesgos, hay fases,
¿no? Hay fases de las mismas enfermedades o hay riesgos más avanzados. Entonces, hay que aprender a movernos no entre un pensamiento dicotómico. ¿Estoy sano porque no estoy enfermo? ¿O estoy enfermo porque cumplo con los criterios diagnósticos de una enfermedad? Sino que hay que entender que todo el entorno está todo el tiempo mandándole señales epigenéticas, son activando estos mecanismos, liberando estos factores epigenéticos, que si son los correctos y los adecuados, y así lo percibe mi mente, literal, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo, van a permitir que todo trabaje de forma armónica y tengamos un estado de salud. Cuando hay alguna situación que esté faltando o afectando o estorbando que este proceso se dé, es cuando pueden llegarse a dar estas situaciones que derivan en enfermedades crónicas. Por eso se dice que un gran porcentaje de la carga de enfermedades crónicas, ¿sí? Realmente está involucrada en a qué nos exponemos, ¿no? Al medio ambiente. Entonces, tenemos que contemplar muchos aspectos del estilo de vida, aspectos que no son clínicamente una enfermedad, ¿no? Pero que sí representan un factor de riesgo para, ¿no? No estoy enfermo porque tengo a lo mejor un sobrecrecimiento bacteriano. Tengo cierta sintomatología, pero no tengo un diagnóstico per se. No tengo una gastroenteritis aguda, ¿no? O no es que tenga una exposición a radiación tóxica como puede tener alguien que esté expuesto a una planta nuclear, ¿no? De un accidente nuclear, no, estoy hablando de esas pequeñas radiaciones que todo el tiempo están mandándole señales al organismo, ¿no? No tengo que tener una contaminación como una toxicidad aguda para no estar expuesto a metales pesados, agroquímicos, plastificantes y cosas que se pueden ir acumulando y que en general van cambiando el ambiente bioquímico interno, van generando un ambiente que es más propenso a que lleguemos a disfuncionar y por ende a llegar a manifestar alguna enfermedad, ya ponerle ahora sí nombre y apellido, porque ya cumplo con el paso del tiempo con criterios diagnósticos, pero en el Inter fue cambiando mi ambiente bioquímico interno y es cuando sentimos que las cosas no funcionan como deberían, a pesar de que teóricamente no tenemos ninguna enfermedad, ¿no? Dice, oye, por qué subo de peso? ¿Por qué de repente soy un poco estreñido? ¿Por qué siento que me inflamo? ¿Por qué de repente tengo ciertos dolores? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Por qué no puedo dormir bien? ¿Por qué no puedo generar masa muscular? ¿Por qué no puedo tener apetito sexual? Porque, o sea, hay muchas situaciones que están, que a lo mejor son desbalances en aspectos como pueden ser toxinas, inflamación, oxidación, problemas intestinales que afectan el eje intestino-cerebro, falta de nutrientes a nivel celular, no una desnutrición clínica, ¿no? Donde el paciente a ojo de cualquiera se ve totalmente desnutrido. Me refiero a la falta de nutrientes a nivel interno, a nivel de la célula, para que justamente los genes se expresen. Y algo muy importante es la disfunción mitocondrial, y hablaremos de ello, que es donde dices, oye, ¿por qué esta fatiga? ¿Por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué de repente tengo lagunas mentales? ¿Por qué me siento cansado físico, mentalmente? Bueno, puede ser una disfunción mitocondrial, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo estos alteraciones en nuestra biología y fisiología, que no necesariamente son una enfermedad, pero que sí son factores que están condicionados por decisiones que tomamos y que generan ese caldo de cultivo perfecto para que se pueda ya dar con el paso del tiempo un diagnóstico, ¿ok? Entonces, aquí viene entendiendo este proceso de ambiente bioquímico interno y viniendo de la idea de que el cáncer es una alteración genética, pues hay gente que con muchos estudios, de hecho con una cantidad impresionante de información, ha puesto en duda, ¿no? Que los genes tengan algo que ver, que lo tienen que ver, sino si realmente el cáncer podríamos contemplarla como una enfermedad cuyo origen es 100% genético, en la cual los genes son 100% los culpables. Mm. Thomas Seyfried del Boston College es un investigador que ha literal estudiado aspectos metabólicos y ha podido de alguna manera demostrar, ¿no? Que las hipótesis de que el cáncer tiene un componente más metabólico por una disfunción mitocondrial e incluso un aspecto genético, ¿ok? Todo esto parte de una teoría que es la teoría que le dio el premio Nobel a Otto Warburg y es cómo cambia justamente la capacidad de producir energía en la propia célula. Y entonces, cuando vemos una célula normal, ¿no? Pues perfectamente se divide sin mayor tema. Son células normales que se duplican de forma normal. Cuando tenemos una célula tumoral, evidentemente de la célula tumoral nacen células que tienen las mismas condiciones malignas, digámoslo así. ¿Qué pasa en este tipo de experimentos cuando tenemos un citoplasma? Recuerden que en el citoplasma es donde están los organelos, ahí está la mitocondria, ¿sí? Pero tenemos un núcleo, ¿no? Donde, digamos, mezclamos el núcleo del tumor,
donde está el material genético teóricamente, si ese fuera el origen, pues yo al tomar este núcleo y migrarlo a una célula normal, ¿no? Pues tendría que pensar si la expresión depende de los genes, como lo vimos ahorita, y me estoy trayendo el núcleo donde está el material genético de una célula tumoral a una célula normal, cuando se duplique, pues va a ser una célula mutada, y resulta que no, son células normales. Y cuando hago lo contrario, lo interesante, tengo un núcleo normal totalmente, el núcleo de la célula sana me lo traigo una célula, pero me traigo el citoplasma de un tumor, ¿no? Junto con las mitocondrias tumorales. Y lo que sucede es que estas células o se mueren o se convierten en células tumorales. Entonces, esto de alguna manera pone en duda si realmente fueran los genes los causantes y más bien nos hace ver qué pasa en el citoplasma. Y lo que pasa es que ahí están los organelos y entre ellos se lleva a cabo el metabolismo mitocondrial. Sabemos que la mitocondria es la encargada de llevar a cabo la producción máxima de ATP, ¿no? Entonces tenemos ciertos mecanismos, ¿sí? Como es la glucólisis, que nos ayuda a producir un poquito, ¿no? De energía, pero al generar piruvato, el piruvato entra a la mitocondria, en este ciclo de Krebs genera otro poquito de ATP, pero realmente lo que da son los electrones que al ser conducidos en esta cadena de transportadora de electrones y a fosforilados, ¿no? Con oxígeno genera el gran porcentaje, digamos, de energía. Y este es el metabolismo normal de cualquier célula. Otto Warburg ganó el premio Nobel entendiendo que las células tumorales tienen un metabolismo energético totalmente diferente, ¿no? Entonces, ellas son capaces a través de la glucólisis de producir mayor cantidad de ATP y justamente es porque es una glucólisis que no depende de oxígeno. Entonces, es anaerobia. Sabemos que esto produce mucho lactato, etcétera, pero que al mismo tiempo, pues al no tener la limitante de que llegue oxígeno, pues puedo estar produciendo más ATP, incluso en el citosol. Llega menos piruvato al ciclo de Krebs, pero acá si se fijan, el mecanismo tradicional y normal, que es un mecanismo más limpio, menos contaminante, menos literal oxidativo, ¿no? Y acidificante, que es el de acá, está disminuido, y este mecanismo que es mucho más, digamos, contaminante, sucio, acidificante, está bastante alterado. Entonces, la mitocondria es la que tiene un gran switch metabólico entre lo normal y el cáncer, ¿ok? Y es algo que vamos a estar viendo un poquito más a detalle. Por eso se dice que sí, sí puede haber un daño en el ADN, es importante cuidar nuestro material genético, pero es un porcentaje menor, ¿ok? Y que justamente este material genético alterado, estos polimorfismos, estos oncogenes, se pueden expresar normalmente cuando hay disfunción mitocondrial. Y esta disfunción mitocondrial o metabólica que se da, que es el gran porcentaje del problema, realmente tiene que ver con estilos de vida no favorables y entre ellos principalmente una alimentación deficiente. ¿Qué significa alimentación deficiente? Cantidades subóptimas de nutrientes a nivel celular. ¿Ok? Desnutrición celular le podemos llamar, falta de nutrientes, que no necesariamente, insisto, es la desnutrición clínica. Recuerde que no estamos hablando de blanco o negro. Si tienes beriberi, te hace falta. Si tienes literal kwashiorkor, si tienes escorbuto, te hace falta. Y si no, no te falta. No, no es negro y blanco. Hay grises, ¿no? Y cada quien puede tener, justo por cambios metabólicos, necesidades mayores o menores de nutrientes. Entonces, un porcentaje importante del cáncer viene del estilo de vida y la epigenética, ¿ok? Que favorece una disfunción mitocondrial y entonces si de por sí tenías algún gen por ahí, pues hace que esto se exprese y genere el problema clínico. Entonces, al cáncer se le podría entender como una enfermedad metabólica mitocondrial. Imagínense cómo cambiaría el abordaje clínico y nutricional de estos pacientes si lo entendiéramos como tal, ¿no? Entendemos que tenemos genes que promueven, ¿no? Y si se combina un gen o un oncogen con que los supresores de tumores no funcionen, entonces va a cambiar nuestro metabolismo y toda la expresión, toda la señalización que habíamos hablado ya de ella. Y esta señalización, ¿a qué nos va a llevar? Finalmente nos va a llevar a que haya una glucólisis aquí es anaeróbica, hay un error, ¿ok? Que es el efecto Warburg, que es una capacidad de la célula de producir energía de forma acelerada, inclusive sin oxígeno, ¿ok? El oxígeno de alguna manera es un efecto limitante. Hay poco oxígeno, pues las células evidentemente entran en un estado de poca reproducción porque no hay las condiciones normales. Pero si tenemos todos estos mecanismos de alteración, ¿no? De mutaciones en diferentes vías de señalización que tiene que ver de origen con los genes que tenga o no tenga y cómo se fueron expresando, se pierde ese mecanismo regulatorio, ¿no? Y evidentemente el tener una fuente inagotable o continua de energía, porque no requiere oxígeno y produzco y produzco y produzco ATP, ¿no? Hace que primero se generen tumores, las células puedan proliferar de forma sostenida
que incluso estén ávidas de nutrientes, son capaces de romper músculo, romper grasa, lipólisis, proteólisis y a través de vasos sanguíneos propios, haz de cuenta que hacen su efecto de cómo me surto de nutrientes a mí mismo, aunque desnutra al paciente, pero yo tumor tengo mis propios vasos sanguíneos por donde me voy a robar los nutrientes. ¿Y dónde van a venir? Pues de lo que estoy rompiendo de músculo y de grasa. Todo eso es un proceso de inflamación y todo esto genera obviamente un paciente que cae en caquexia. Y estos son mecanismos que le permiten a las células tumorales no nomás proliferar, ¿no? Sino también como van generando vasos sanguíneos para nutrirse, a través de estos mismos vasos sanguíneos o de los del cuerpo pueden invadir de forma distal, pueden hacer metástasis, ¿no? Y bueno, pueden incluso llegar a generar mecanismos donde se vuelvan resistentes a los fármacos, a la inmunoterapia, a la quimioterapia, a la radioterapia. Y eso hace que lo que era una célula tumoral se convierta en un cáncer, en una progresión maligna, que si esto lo agarramos muy avanzado, pues va a tener un pobre pronóstico clínico. Entonces, todo parte probablemente de la mitocondria. La mitocondria, conforme va envejeciendo, produce menos ATP y produce más estrés oxidativo, también está expuesta a virus. Muchos virus pueden considerar un mecanismo detonador de estos problemas. Puedes tener oncogenes, puedes tener algunas mutaciones muy específicas, ¿no? Inflamación, que es un mecanismo fisiopatológico clave. Oxia, ojo, poco oxígeno, entonces pone a la mitocondria como más lista para un mecanismo anaeróbico. Radiación, que puede hacer daños en la mitocondria, o carcinógenos, que ahorita hablaremos de ellos. Esta mitocondria, digamos, disfunciona, no es la misma, es una mitocondria normal y empieza a haber inestabilidad genómica. Recuerden que las mitocondrias tienen genes también. Empieza a haber esta parte de disfunción de los tumores, de los genes supresores de tumores, se expresan los oncogenes, ¿no? Y finalmente empieza a haber este efecto Warburg con fermentación mitocondrial, una producción de lactato importante, cambia el pH, el ambiente se vuelve ideal para que estas células crezcan y difícil para que lleguen otras células a combatir ahí, ¿no? Y como pueden ver, la producción de ATP va cambiando de acuerdo eso tiene que ver con la fosforilación, ¿no? Y qué sustratos se esté llevando a cabo, ¿no? Si es la anaeróbica, que normalmente es bajita, o es la aeróbica, que normalmente es alta. Esto es lo normal. Si empieza a bajar la fosforilación oxidativa normal con oxígeno y empieza en la mitocondria metabólicamente a agarrar, a producir energía a través de la glucólisis anaerobia, ¿no? Llega un punto en el que es un punto de corte donde esto va pasando el tiempo, llega un punto de corte donde ya se vuelve irreversible, ¿no? Ya estas mitocondrias están tan disfuncionales y es tan acelerado el proceso que realmente lo que va a pasar es que cada vez va a haber menos oxígeno ahí, se va a volver un ambiente con poco oxígeno, un ambiente muy aislado, un ambiente literal precursor para que crezcan y es lo que pasa acá. Y es lo que le llaman hallmarks del cáncer, que es donde empieza a haber muchas señales de crecimiento como esta, ¿no? Son factores de crecimiento, ¿no? Donde ya no hay esa sensibilidad a factores digamos, anticrecimiento. Es lo mismo, gen supresor de tumor no permite, oncogen promueve. Pues lo mismo, hay factores de crecimiento y factores que inhiben el crecimiento. Eso se rompe, ¿ok? Y entonces tenemos una célula que tiene un potencial de replicación ilimitado, ¿ok? Y luego al mismo tiempo forma sus vasos sanguíneos, esto tiene que ver con angiogénesis, no nomás los factores de crecimiento también tienen que ver con vasos sanguíneos, y entonces puedo construir mis vasos sanguíneos para seguirme nutriendo, ¿no? Y al mismo tiempo no tengo la capacidad de crear apoptosis, porque uno de los mecanismos sería que la mitocondria deje de funcionar. Y aquí esta mitocondria se volvió autosuficiente y con una capacidad de replicarse de manera importante. Entonces, esto finalmente genera metástasis, ¿no? Entonces, es un poquito estos mecanismos de carcinogénesis. Y entonces aquí les traigo de la ciencia más avanzada a las reflexiones más milenarias, ¿no? Las de Hipócrates, donde dice, las enfermedades no surgen de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se acumulan suficientes pecados, la enfermedad aparece súbitamente. Interesante, porque cuando nos dicen tienes cáncer, pues no es algo que se gestó con las decisiones de los últimos 3 meses, es algo que ha venido acumulándose durante mucho tiempo y que cada quien tiene este punto de inflexión, ¿no? Realmente es diferente en cada ser humano, ¿ok? Entonces pueden ser pequeños pecaditos, pero muy frecuentes y por mucho tiempo, o pueden ser grandes pecados muy aislados y no ves problema. Por eso la gente que dice, oye, fumó toda la vida y no le dio cáncer. Un pecadote así, claro, no. Y hay gente que dice, nunca fumé y me dio cáncer. Es que son demasiados factores. Por eso tenemos que hacer más sencillo lo complejo y entender
que cada decisión cuenta y que hoy el estilo de vida que estamos teniendo pues nos está llevando a tener mucho más riesgo de tener cáncer por el propio estrés, por los desvelos, por el consumo de alcohol, por muchas situaciones, obviamente obesidad, sedentarismo, aspectos emocionales, aislamiento social, exceso de pantallas, de radiación electromagnética, etcétera. Entonces, el estilo de vida es fundamental entenderlo. Hay muchos factores que pueden estar afectando. Cada vez estamos más expuestos a radiaciones. El sol es muy diferente como pega ahorita que como pegaba hace algunos años, ¿no? Tenemos una cantidad de desbalances gracias a que no dormimos. Hoy la gente o no hace ejercicio o hace ejercicio en extremo, ¿no? Usamos medicamentos para todo, polifarmacias. Tenemos muchísimo estrés, tanto oxidativo como psicológico. Tenemos una exposición increíble a químicos, fertilizantes, insisto, metales pesados, derivados del petróleo, contaminantes ambientales, muchas cuestiones que ni cuenta nos damos. La forma en la que comemos y cómo se producen los alimentos, cómo se fertilizan los alimentos, cómo hay modificaciones genéticas de los alimentos, son muchas cosas que han cambiado nuestro estilo de vida, de la mano con hábitos que de por sí ya sabemos que son tóxicos, ¿no? Cualquier tipo de droga, alcoholismo, tabaquismo. Entonces, fíjense algunos ejemplos relacionados al cáncer específicamente. Este estrés que todos tenemos, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes llegaron corriendo para poderse conectar, algunos de ustedes van a seguir con actividades después de la plática y a lo mejor han tenido una semana estresante y mañana tienen lleno de trabajo. Todo eso que va generando cambios en nuestra comunicación del eje HPA, hipotálamo pituitaria adrenal. Y finalmente todas las señales que el cerebro percibe como estresantes, amenazantes, dañinas, complicadas, difíciles, ¿no? Pues termina por activar esta producción de corticosteroides en la glándula adrenal y catecolaminas, ¿no? Mucha adrenalina y noradrenalina en lo agudo y mucho cortisol de inicio, ¿no? Después, obviamente, esto cambia y el paciente se agota, ¿no? Pero esta hiperactivación del sistema simpático, donde vamos a estar, insisto, con esta parte de defensa, huida, ¿no? De fight or flight, de defensa, de esta reacción relacionada a la adrenalina y noradrenalina, pues lo único que va a hacer, ¿sí? Es que las células tumorales empiezan a tener este estímulo para que cambien a células tumorales y además se produzcan las condiciones para que esto pueda empezar a formar un tumor. ¿Ok? Entonces hay una relación directa del estrés con el cáncer, absolutamente. Y me refiero antes de, cuando te dicen tienes el diagnóstico, pues ya se imaginarán, peor aún. ¿Qué otra cosa vemos muy común hoy en día? Que tiene mucho que ver con el metabolismo, curiosamente, el tema de la insulina, ¿no? Como un driver literal del cáncer, ¿no? La insulina es un factor de crecimiento, es un factor anabólico. Hay factor de crecimiento similar a la insulina. La insulina como hormona anabólica manda señales. Ya he mencionado varias veces este tipo de señales. El tema es que pueden estar relacionadas al cáncer. Entonces, vean cómo nosotros simplemente con cambiar la cantidad de carbohidrato y glucosa de la propia dieta, podemos llegar a también, de alguna manera, hacer que el riñón tire más glucosa, ¿no? Y todo esto haga que el páncreas produzca menos insulina. Entonces, cuando logramos, ¿sí? Que haya menos insulina, la insulina va a frenar el crecimiento del tumor. Mientras más insulina haya, ¿no? Más tumor, más crecimiento tumoral habrá. Mientras menos insulina haya, ¿sí? Menos crecimiento del tumor habrá. Y esto lo podemos ver también acá, esta revisión muy interesante de la relación de la hiperglucemia y el cáncer. Y esto es lo bonito de entender al ser humano no como una enfermedad, sino como una disfunción, ¿ok? Vean cómo les hablaba yo del estrés. Bueno, esos niveles de cortisol, epinefrina, norepinefrina, entre otros, son factores relacionados al estrés y a la resistencia a la insulina. Y tengo resistencia a la insulina, ¿qué va a hacer el cuerpo para compensar y mantener un control glucémico? Producir más insulina. Voy a tener hiperinsulinemia, ¿no? Y esto va a hacer que haya gluconeogénesis y glucogenólisis, lipólisis. Todos estos aspectos van a generar hiperglucemia. Entonces empezamos a ver todo lo que genera en el cuerpo, ¿no? Lo único que quiero es que vean cómo todo se conecta. El estrés, la hiperinsulinemia, estados donde de repente ya se sale de control la glucosa, que es conforme van pasando las etapas, y empiezan a cambiar los mecanismos de señalización celular. El calcio es un mecanismo clave para ello, que empieza a pasar cuestiones de mitocondria, ¿no? La mitocondria empieza a estar más expuesta a producir más radicales libres de oxígeno, hay más estrés oxidativo, ¿no? La mitocondria se empieza a fragmentar y todo esto manda señales para que se empiecen a expresar genes de inflamación, genes proinflamatorios. Y hay tanta inflamación que inclusive el sistema inmune se ve rebasado, ¿ok? Entonces, si no tengo un sistema inmune, ¿qué creen? Puede haber más riesgo de infecciones y las infecciones van a aumentar la hiperglucemia, ¿ok? Y obviamente puede haber también más riesgo de disfunciones orgánicas
porque inclusive puede haber afectación de la hematopoiesis, de la producción de nuevas células en la sangre, ¿no? Y todo está relacionado, insisto, cuando hay mucha inflamación, el paciente puede tener dolor, puede tener fatiga, ¿no? Puede llegar a tener obviamente problemas de depresión, del sueño, ¿no? Y esta hiperactivación del eje HPA que les comentaba empieza a subir de peso, entonces tenemos un índice de masa corporal elevado, ¿no? Y toda esta situación finalmente afecta, ¿no? ¿Qué tanto tolera la quimio? ¿Qué tanto tolera la radio? ¿No? De alguna manera es un paciente que puede estar agotado, cansado, fatigado, y empiezan a cambiar también. Esta sobreexpresión de mecanismos inflamatorios cambia la disponibilidad de las grasas para que se produzcan de ahí mecanismos inflamatorios, ¿no? Y luego el propio tumor, ¿no? No solamente toda la afectación de la hiperglucemia, el propio tumor que se generó también genera inflamación. ¿Para qué? Para que esa inflamación rompa músculo, rompa grasa y siempre tenga entonces el tumor forma de estarse alimentando, ¿no? Y entonces tenemos una promoción de la malignidad. Entonces, otra vez, la parte de la resistencia a la insulina es un tema que deberíamos estar preocupados. He mencionado mucho la inflamación. Entonces, ¿qué en nuestro estilo de vida puede disparar las señales de inflamación? Cualquier trauma, ¿no? Golpes, mecánico, químico, calor, etcétera, térmico, ¿no? Explosión solar, electromagnético, son traumas que el cuerpo puede estar detonando inflamación. Patógenos, estos patrones moleculares asociados a patógenos, pues es sobrecrecimiento bacteriano, sobrecrecimiento de hongos, sobrecrecimiento de virus, sobrecrecimiento de parásitos, pueden estar disparando la inflamación. Productos de la glicación avanzada, los AGIP, ¿no? Advanced Glycation End Products, que son finalmente como la hemoglobina glucosilada, una proteína que se glucosiló, se escarchó. Es decir, es un descontrol metabólico. Tiene que ver con exceso de glucosa, pero esto detona la inflamación también. Toxinas, que hemos mencionado mucho como parte de nuestro estilo de vida actual, también detonan la inflamación. Estrés oxidativo, todo lo que nos oxida nos inflama y todo lo que nos inflama nos oxida, ¿no? Y finalmente, cuando las células, como verán acá, ¿no? Empiezan aquí es claramente paso de la hiperglucemia al estrés oxidativo a la inflamación, ¿no? Y es un mecanismo que vuelve para acá. Lo mismo, las células que se destruyen, ¿no? Esos pedacitos de células de ácidos nucleicos que van quedando ahí, etcétera, esos detritos también generan inflamación, porque parte de la inflamación es reparar y mandar todos los detritos a eliminarse, ¿ok? Entonces, si ya lo vemos desde un punto de vista más carcinogénico, pues vean, hay algunos agentes que ya se definen como carcinogénicos, cuerpos extraños, ¿sí? Ojo, con implantes y muchas otras cosas más, ¿no? Amalgamas, etcétera, bacterias, parásitos, ¿no? Radiaciones ultravioletas, partículas del aire y, como pueden ser los asbestos que respiramos, y virus, de forma importante. Ahora, algunos agentes que se presume son carcinogénicos, acá se agregan otros más, ¿no? Aquí tenemos acá todos los factores que inducen la inflamación, o sea, cualquier cosa de estas, ¿no? Enfermedades autoinmunes, ¿no? El alcohol, endometriosis, ya cosas muy específicas. Entonces, en resumen, todo lo que genera inflamación, que ya vieron básicamente todo esto, cualquiera de estos aspectos va a generar el riesgo de que se expresen los genes, los oncogenes, se inhiban los genes supresores de tumor y lleguemos a tener cáncer. Entonces, hay una relación directa de inflamación y cáncer. Nuevamente venimos de un estilo de vida estresante en todos los aspectos, con muchos contaminantes ambientales, con un montón de virus que pueden estar ahí, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis B, hepatitis C y muchos otros más, ¿no? Bacterias como el Helicobacter pylori, factores alimenticios como todo lo frito, ¿no? Todo lo expuesto a calores excesivos, etcétera. ¿Y esto qué va a generar? Estrés oxidativo y inflamación. Todos estos son factores inflamatorios. Si fuera esto agudo, ¿no? Esta inflamación existe para defendernos y repararnos. ¿De qué? De todo esto, ¿no? Entonces, en lo agudo, la idea es que esa inflamación sea terapéutica y a través de la activación inmune pueda permitirnos eliminar estos factores. Pero ¿qué pasa cuando esto es parte de nuestro estilo de vida? Y se vuelve ya un día a día que ya ni siquiera nos cuestionamos si realmente es correcto o no es correcto. La inflamación se vuelve crónica. Y una inflamación crónica lo que hace es que ayuda a que las células tumorales sobrevivan, proliferen, invaden, ¿no? Hagan metástasis, se vuelven resistentes a la quimioterapia, a la radioterapia, y esto es una inflamación totalmente patológica. Entonces, ¿qué es la que no queremos tener, ¿no? Entonces, en un ambiente normal, pues sí va a haber estrés oxidativo, pero va a haber antioxidantes. Hay sistemas naturales que permiten destoxificar y producir antioxidantes muy potentes, mantienen un equilibrio,
y esto hace muy fácil que los genes se expresen de forma normal, ¿no? Entonces tenemos una buena expresión de genes supresores de tumores, ¿no? Y al haber una buena cantidad de microRNA, ¿no? Puede esto frenar la activación de los oncogenes. Pero cuando tenemos un microambiente inflamatorio, vuelvo a lo mismo, no es negro y blanco, no es enfermedad inflamatoria ahí. Hay inflamación subclínica que está pasando todo el tiempo en en todo el cuerpo, crónica y sistémica, y ni cuenta nos damos. Entonces tenemos esta inflamación, ¿no? Que genera estrés oxidativo y esto hace que no se metile el DNA, que haya inestabilidad de los genes y entonces estos genes puedan mutar y desarrollar una célula tumoral, ¿no? También hay esta propia inflamación va a hacer que no se expresen bien los genes, por lo tanto no hay expresión de los genes que suprimen, ¿no? Y al no haber esta producción de RNA, de microRNA, hay producción de oncogenes. Entonces, así como les hablé de la inflamación, pues aquí está la relación clara con el cáncer y el estrés oxidativo. Montón de situaciones donde nuevamente aparece la mitocondria y todo lo que debería ser un metabolismo normal, todo lo exógeno, todo el estilo de vida a lo que estamos expuestos, se rompe el balance, ¿no? No hay suficientes antioxidantes, se genera un estado de estrés oxidativo, se daña el material genético, las proteínas, los lípidos, y esto genera muchos problemas, entre ellos cáncer, porque se modifica la expresión de los genes. Entonces, la oxidación también genera cáncer. Entonces, hay que entender fuentes exógenas, fuentes endógenas, donde la disfunción mitocondrial de la que les he hablado es una fuente endógena de estrés oxidativo y cómo todo esto puede, insisto, generar un problema de que lo que era una célula tumoral pueda proliferar y hacer metástasis. ¿Ok? Se vuelven insuficientes los mecanismos antioxidativos, ¿ok? Y se inactivan los genes supresores de tumores. Por eso el cáncer, hay muchas cosas de estilo de vida que pueden impactar el desarrollo de la enfermedad, cómo progresa e inclusive cómo tratarlo, ¿no? Una célula normal que es expuesta a estos carcinógenos, radiación, inflamación, virus, ¿no? Afecta los genes supresores de tumores y de repente, ¡pum!, brincan células que ya se transformaron, ya son malignas, ya tienen esta alteración mitocondrial, este mecanismo metabólico anormal, ¿no? Normalmente tenemos una inmunovigilancia, es decir, un sistema inmune que detecta esto y lo elimina, ¿no? Para eso está la inmunidad innata y adaptativa. Nos protege y volvemos a lo normal. Esto está pasando en todos. Pero ¿qué pasa cuando de repente hay cierta inestabilidad de los genes, no tenemos suficientes nutrientes, el sistema inmune no trabaja bien? Se puede escapar a este mecanismo de vigilancia y entonces algo que era normal terminó generando un crecimiento excesivo de estas células y un cáncer como tal. Por eso hay que entender, fíjense, las células tumorales, primero, no se mueren tan fácilmente, son resistentes. Mandan señales que las hace proliferar de manera sostenida. Tienen la capacidad de evadir todo lo que sea supresión del crecimiento. Lo evaden, ¿ok? Activan esa invasión y hacen metástasis, ¿no? No se mueren, tienen esa capacidad de replicarse de manera acelerada y además producen sus propios vasos sanguíneos para irse y hacer metástasis a otros lados, pero también para estarse nutriendo no tanto de oxígeno, sino más bien de nutrientes, ¿no? Entonces, entendiendo todo esto, a veces metiendo la parte emocional, la parte psicológica, decimos, bueno, la gente cree que tiene cáncer, ¿no? Porque se expuso a algún tóxico ambiental o porque heredó un gen que está mutado, porque ha comido mal, porque tiene mucho estrés, inclusive hasta porque es un castigo, no soy buena persona, etcétera. Son creencias. Todas pudieran tener que ver con un mecanismo epigenético. Pero lo que es una realidad es que no podemos, hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que sí podemos tomar como medida preventiva. No fumar, es muy obvio, limitar la exposición al sol, evitar ciertos alimentos ricos en azúcares, grasas trans, exceso de grasas saturadas, evitar la obesidad, el sobrepeso, que es un factor de inflamación crónica, hacer ejercicio, que ayuda a que se oxigene bien y disminuya la posibilidad de que esas células crezcan, y obviamente no consumir mucho alcohol. Pero esto va de la mano con todas estas influencias extrínsecas, ¿no? Nuestro estilo de vida lo controlamos hasta cierto punto, pero hay cosas del ecosistema que no, ¿no? Oye, pues, hay donde caminar, es seguro salir al parque, o dentro de mi trabajo, dentro de mi familia, dentro de mi entorno psicosocial, tengo el apoyo para vamos a hacer ejercicio, o vamos a relajarnos, vamos a tener hobbies, vamos a manejar el estrés, vamos a un masaje, al psicólogo, vamos a meditar, ¿no? O factores químicos y físicos que también de alguna manera algunos los controlamos y otros no, cambios climáticos, contaminación del medio ambiente, todos los químicos que avientan al subsuelo. Entonces, estamos expuestos a tantas cosas que tenemos que
identificar de una manera muy práctica qué podemos hacer y es cuidar nuestro estilo de vida, ¿no? Porque sabemos que las influencias del ambiente pueden ayudarnos, ¿no? O perjudicarnos. Entonces, ¿a qué nos exponemos en nuestro estilo de vida? ¿Qué también respondemos al estrés? ¿Cómo funcionamos en esta parte conductual, psicosocial? Todo esto, si lo hacemos de manera inteligente, va a hacer que nuestras células inmunológicas nos defiendan, ¿ok? Y esto hace que no progrese tanto o que incluso el cáncer no recurra y que inclusive puedan ser más eficaces los tratamientos, pero cuando estamos muy estresados, nos exponemos a un mal estilo de vida y conductual y psicológicamente pensamos que estamos derrotados, que esto es un tema genético, que pues ya me dio ni modo, no hay nada que hacer, pues evidentemente hacemos que progrese más el cáncer y los tratamientos no funcionen, ¿ok? Por eso sí hay factores genéticos, ¿ok? Pero es muy importante entender que hay cosas a las que estamos expuestas desde afuera, ¿no? Y que muchas de estas están en nuestro control, que ya lo hemos platicado, pero hay factores modificables a nivel biológico donde entran estos cambios epigenéticos, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener una buena regulación hormonal, que no haya un exceso de factores de crecimiento, que no haya tanta inflamación, que no haya un sobrecrecimiento de microorganismos, que haya buen oxígeno en el microambiente para que no crezcan estos ambientes anaeróbicos? Y esto es parte de lo que podemos ir educando al paciente haciendo cambios de fondo. Por eso, digamos que la nueva generación de cómo entendemos al cáncer, ya habíamos hablado de estas partes, de lo que el cáncer, cómo crece, pero hay otras cuestiones como entender la parte de la mitocondria y la producción de energía, que eso lo hemos platicado el día de hoy, cómo podemos evitar que el sistema inmune no trabaje, ¿no? Y que sea más sagaz para encontrar esas células que están mutando o se están alterando metabólicamente, cómo podemos modular esta inflamación que de alguna manera promueve tumores y cómo podemos darle más estabilidad a los genes para evitar las mutaciones. Ojo con el tema, obviamente, de la epigenética y de la dieta aquí, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos, ¿no? Pues han llevado a la industria a pensar, oye, medicamentos que inhiban cada uno de estos, ¿no? Drogas antiinflamatorias selectivas, inhibidores, moléculas proapoptóticas, ¿no? Inhibidores, es decir, bloquear estos mecanismos. Es una lógica muy farmacéutica. Aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros de forma complementaria a esto? Eso existe y es bueno, pero ¿qué podemos hacer complementariamente? Pues quizá trabajar nutricionalmente con el paciente y su metabolismo. Por ejemplo, ¿qué tan resistentes se vuelven las células del cáncer cuando está el paciente en un ayuno controlado o en lo que le llaman fast mimicking diet, una dieta que imita un ayuno o un ayuno específico? Esto disminuye la cantidad de glucosa que el paciente tiene, disminuye la cantidad de aminoácidos que a veces requieren para que puedan reproducir estas células, disminuye la producción de insulina y del factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Y eso hace que las células normales, las que están bien, las que no tienen estas alteraciones metabólicas y mitocondriales, se vuelvan más resistentes, expresen los genes de resistencia y se protejan, y que las células que ya tienen oncogenes ahí activados, que ya tienen problemas metabólicos, se empiecen a oxidar, a dañar y se puedan llegar a morir. Con simplemente manejar ciertos aspectos metabólicos lo podemos lograr. Y también pensar en cómo podemos manejar disfunciones nosotros en el paciente con cáncer. No tenemos que ser oncólogos, nosotros podemos complementar el manejo de un oncólogo. Por ejemplo, todo lo que puedan hacer ustedes desde el punto de vista de estilo de vida, nutricional y suplementación para evitar la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. ¿Ok? Que no haya tanta insulina, pongámoslos a hacer ejercicio, que hagan músculo, que una dieta adecuada, sensibilizantes a la insulina, disfunción del eje HPA, que el paciente respire, que el paciente medite, que el paciente haga pausas, que el paciente duerma, que el paciente se relaje, que el paciente se atienda desde el punto de vista emocional. Si el paciente tiene disbiosis, sobrecrecimiento de bacterias o de hongos o alguna infección crónica, ¿cómo le ayudamos al sistema inmune a eliminar este factor que está perpetuando la inflamación? ¿No? ¿Cómo ayudamos al intestino y rehabilitamos esta barrera intestinal para que no haya permeabilidad de toxinas que estén perpetuando la inflamación? Que al mismo tiempo esa barrera intestinal produzca un sistema inmune adecuado, porque ahí hay una gran cantidad de sistema inmune justo por debajo de esta barrera epitelial del intestino. ¿Cómo corregimos deficiencias subclínicas de vitaminas B6, B9, B12 y optimizamos este mecanismo de metilación que le dé estabilidad a los genes, ¿no? ¿Cómo corregimos deficiencias de vitaminas críticas que hoy se consideran más una hormona que una vitamina como la D3 y que si la damos de la mano con K2 trabajan de forma sinérgica espectacularmente, ¿no? ¿Cómo podemos modular y resolver la inflamación crónica, ¿no? Desde el exceso de calorías, desde el exceso de carbohidratos,
desde el tipo de grasas que damos, podemos optimizar la proporción y la relación del omega 3 al omega 6. ¿Cómo optimizamos las fases de biotransformación del hígado para que ese hígado pueda literal estar biotransformando de forma adecuada y no le falten sustratos, aminoácidos, antioxidantes, vitaminas, minerales, energía, ¿no? En el hígado para que esté todo el tiempo eliminando esta carga tóxica que puede estar perpetuando el problema. Y si ya hablamos tanto de una disfunción mitocondrial y metabólica, ¿cómo podemos ayudar a la mitocondria a funcionar mejor y controlar ese exceso de estrés oxidativo que se genera cuando la mitocondria anda como camión viejito? Avanza muy lento, pero cada que acelera contamina, ¿no? Produce muchos radicales libres, pero produce poco ATP, ¿no? Y se vuelve muy ineficiente y contaminante, ¿no? Pues evidentemente hay nutrientes claves para la mitocondria y bueno, ahí es donde nos tenemos que preguntar la dieta, el estilo de vida y la suplementación, ¿qué rol pueden tener? ¿La suplementación solo es para corregir deficiencias clínicas? La respuesta es no. Podemos optimizar la nutrición celular sin necesidad de tener una deficiencia clínica. No todos requerimos la misma cantidad de nutrientes y como clínicos tenemos que saber identificar qué nutrientes y en qué momentos son importantes. Aquí ya les mencioné algunos que son críticos, ¿no? Eh, Optimizar su disponibilidad intracelular, ¿será esa la idea? Y la respuesta es sí, que pueda la célula contar con los nutrientes que requiere para tener una buena señalización celular. ¿Tiene un rol epigenético? Sin duda puede ser la suplementación, puede tener un efecto, un mecanismo epigenético positivo. ¿Va a sustituir una buena alimentación? Jamás. La alimentación es primero, cantidad, calidad, variedad, ¿no? Que sea orgánica lo más posible o lo menos contaminada, lo menos procesada posible, pero la parte de micronutrición y de fitonutrientes la podemos optimizar con la suplementación. Y la suplementación no hay que esperarnos a que el paciente tenga cáncer, no hay que verla como un tratamiento, una enfermedad crónica, no es una consecuencia de un diagnóstico, es parte de este estilo de vida que busca promover efectos epigenéticos positivos y evidentemente menos riesgos de que esto se manifieste. Por eso cada vez van a haber más información. Oye, yo quiero fortalecer este inmune. A ver, pues es un mecanismo anticáncer. ¿Qué rol tiene el zinc? ¿Qué rol tiene la vitamina D y los suplementos de vitamina D, por ejemplo, en ello? ¿No? ¿Qué rol tienen los suplementos de omega 3 en pacientes con quimio y radioterapia? Y hay revisiones sistemáticas donde no es algo que vas a generalizar, que el paciente tiene necesidad de, con clínica, con bioquímica, con historias nutricionales, ¿no? Y finalmente lo que va a hacer es, yo te voy a dar célula a ti, lo que requieras, tú haz lo que necesites con ello. Por eso, a través de nutrientes podemos inclusive activar mecanismos protectores como el NRF2. Vean cómo el NRF2 tiene la capacidad de modular el estrés oxidativo. Es una vía de señalización celular que produce antioxidantes endógenos y produce una salud mitocondrial. Entonces, bueno, si controla la inflamación, si tiene una modulación de la inflamación y al mismo tiempo estos factores de transcripción que se llaman RF2 se señalizan de manera adecuada con estilo de vida y suplementación, vean cómo cambia el estatus energético, ¿sí? ¿Qué es esto? Mitocondria, la producción de ATP, y esto atenúa las enfermedades degenerativas. Entonces, hay mucho hacia dónde debe ir esto. Y por eso nosotros cada vez que nutrimos al paciente y suplementamos, estamos mandándole señales. Si las señales son las correctas, ¿qué va a pasar con las proteínas que se van a expresar de los genes? Pues me van a permitir tener una buena respuesta inmune, neuroregulación, un buen ciclo celular, reproducción celular saludable. Pero esto se logra a través de antioxidantes, omega 3, fitonutrientes. Pero cuando tengo exceso de oxidantes, exceso de omega 6 o falta de antioxidantes y de omega 3 y de fitonutrientes, esta sobreexpresión se sobreestimula. Entonces, más que una buena respuesta inmune, tengo enfermedades autoinmunes o exceso de inflamación. Más que una neuroregulación, tengo una neurodegeneración y el ciclo celular se altera y por ende puede haber cáncer, ¿no? Por eso es interesante entender no tanto la parte farmacéutica que no son, sino esta parte natural de inmunomodulación natural, donde damos ciertos fitonutrientes con la suplementación que pueden activar vías como el RRF2 y vías antiinflamatorias y de manera natural, no artificial, van entre ellos el estrés oxidativo, pero también otros mecanismos inflamatorios. Y por eso, como a manera de reflexión final, es que vemos el suplemento y estamos pidiendo el estudio que demuestre que por ejemplo, en cáncer o en problemas de lo que quiera, ¿no? Osteoporosis o problemas articulares, quiero ver el estudio que demuestre que el suplemento sirve. Es que el suplemento nunca es un tratamiento.
Y esta tabla me sirve para explicar este concepto que me parece fundamental, realmente muy importante. Nosotros siempre tenemos que promover un estilo de vida saludable, siempre. Y dependiendo del objetivo funcional que tengamos de prevención, especialmente, pues vamos a promover cosas como hidratación, actividad física, una dieta variada, exposición al sol, etcétera. Cuando el paciente tiene ciertos riesgos, por ejemplo, riesgo de cáncer, nosotros vamos a hacer intervenciones específicas de medicina de estilo de vida, donde yo le voy a decir, oye, exponte más al sol, quiero que aumentes el consumo de crucíferas, por ejemplo, que ayuda mucho a la biotransformación hepática, quiero que hagas este tipo de ejercicio, quiero que evites este tipo de harinas o de situaciones, o sea, ya es una intervención específica. Ahora, esto puede ir de la mano con intervenciones de estilo de vida aumentadas, donde, oye, además, ¿no? De que consumas estas frutas y o estas verduras, quiero que te tomes un suplemento con indol 3-carbinol o sulforafanos, que claramente te pueden ayudar a eliminar el exceso de estrógenos, por ejemplo, ¿no? O quiero que te suplementes con vitamina D3 y K2 para potencializar tal efecto. O quiero que promuevas, que aumentes, además de tus frutas y verduras, con ciertos antioxidantes específicos como tal, ¿no? O quiero que hagas terapia física dirigida, ¿no? O quiero que lleves un proceso de suplementación dirigida a la fase de biotransformación. Pero no estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de intervenciones de estilo de vida aumentadas. Y si todo esto no fue suficiente, entonces viene la intervención de rescate. Y es donde hablamos de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, cirugías, ¿no? Drogas específicas, fármacos, pero a veces queremos ver cómo el suplemento sustituye esto y la idea es que no se sustituyan, sino que hagan sinergia y se complementen. Y la idea no es ver si esto es mejor que esto, cada uno tiene su rol porque se usan en etapas distintas. Evidentemente, si llega la intervención de rescate, todo lo visto y todo lo utilizado previamente sigue teniendo un valor para este paciente. Entonces, me gusta siempre cerrar esta plática, o estas prácticas, invitándolos a ver la salud, no como la ausencia de enfermedad, y que lo apliquen en ustedes mismos, ¿sí? Que piensen en que la salud verdadera va más allá de lo físico, ¿sí? Y de lo nutricional, inclusive de la suplementación. Tiene que ver con la parte emocional, tiene que ver con la parte espiritual, tiene que ver con la parte social, con la parte ambiental, con la parte ocupacional, hasta con lo financiero que genera bastante estrés hoy en día. Entonces, son aspectos que todos tenemos que cuidar en este programa de profesionales de la salud y en todo lo que hemos implementado. Estamos buscando justamente crear comunidad, ¿no? Entre profesionales de la salud que de por sí vivimos en mucho estrés, ¿no? Para entender este tipo de conceptos y poder ayudar mejor a los pacientes, ¿no? Disfrutar más lo que hacemos emocionalmente, cuidarnos mejor a nosotros mismos, empecemos por nosotros, con nuestra suplementación, con nuestro estilo de vida, con nuestros cambios de fondo, cuidar este balance mental, emocional, espiritual, ¿no? Y evidentemente rodearnos de personas que nos puedan aportar. A mí me encantan estas pláticas porque aunque no los conozco y no los estoy viendo, yo sé que estoy generando literal contacto porque muchos de ustedes luego me buscan o podemos estar en contacto y podemos ir cambiando paradigmas que son para beneficio de los pacientes, ¿no? Y por eso les comparto estas conclusiones y los invito a que no se desconecten porque les van a compartir una información muy interesante y muy valiosa también. Los genes importan. Conocer tus genes, tener la capacidad de ver si tienes polimorfismos y qué genes de riesgo tienen es algo muy importante porque te permite que entonces te pongas más las pilas, te vuelvas más consciente y actives la epigenética a favor de tu salud. ¿Ok? A pesar de que existen oncogenes, ya vimos que gran parte del problema del cáncer es metabólico, tiene todo que ver con nutrición, nutrientes. Ahora, podemos, a través de nuestro estilo de vida, disminuir estos procesos oncogénicos, por ejemplo, modulando la inflamación o la hiperinsulinemia. También podemos potencializar aspectos protectores, como el de un mejor sistema inmune, mejor capacidad de oxigenación, mejor metabolismo como tal, ¿no? La optimización nutricional, entre ellas la suplementación, puede ser una herramienta clave en la activación epigenética a nuestro favor, ¿ok? Y disminuyendo los riesgos de padecerlo al mismo tiempo con esta optimización nutricional, pero también potencializando los efectos de un tratamiento. Es decir, también vienen a complementar una etapa del paciente desafortunadamente esté recibiendo algún tipo de tratamiento quimio, inmuno, radio, cirugía, etcétera. Muchísimas gracias por su atención. Insisto, Fernanda les va a compartir algo, los invito a no conectarse, yo aquí sigo también. Y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Fer, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Diego. Muchas gracias por esta información, que estoy segura es información de gran valor para todos los profesionales de la salud que el día de hoy pues se conectaron con nosotros. Y como bien lo dijo el doctor Diego, pues el día de hoy les quiero
compartir algunos de los productos de la familia Usana. Y bueno, quiero platicarles un poquito de nuestros Cell Essentials, que son vitamina A y Cormin. Muy bien, estos vitamínicos tienen ácido alfa-lipoico, extracto de té verde, resveratrol, vitaminas A, C, D, E y K, complejo B, B6, B12, folato. Como ustedes pueden ver, la verdad es que este tipo de suplementos son de la más alta calidad. Se destaca el aumento en la actividad de SOD, que es un antioxidante crucial para proteger contra el daño oxidativo y apoyar el envejecimiento saludable. Otro de los productos de la familia Usana es el Fibergy Plus. Y bueno, el Fibergy Plus, como ustedes pueden ver aquí, pues también tiene fructoligosacáridos, inulina de agave orgánica, también está hecho de polvos de manzana, arándano y frambuesa, que están pulverizadas, calcio, hierro, potasio, y pues favorece el crecimiento de bifidobacterias beneficiosas en el intestino. Otro producto de la familia Usana es el HPS, que bueno, este producto tiene bitartrato de colina, extracto de chisandra, que ustedes como profesionales de la salud saben la importancia de cada uno de estos componentes que tiene el HPS, la biotina, cistina, raíz de cúrcuma, brócoli, olivol, que creo que también es algo muy importante y que favorece al HPS, y pues es un suplemento energético para el apoyo hepático y de desintoxicación. Me gustaría también platicarles un poquito de nuestro Biomega, que es uno de los productos estrella y de los más queridos dentro de Usana. Y bueno, este Biomega no contiene aceite de krill. El contenido de EPA y DHA por porción de Biomega, que esto es con dos cápsulas, únicamente con dos cápsulas tenemos 1200 miligramos de ácidos grasos de omega 3, 580 miligramos de EPA y 470 de DHA, solamente con dos cápsulas. Y bueno, también tiene vitamina D, proviene de anchoas y sardinas y peces pequeños de vida corta, que esto también es importante para un buen omega. Y bueno, también es libre de gluten y otros alérgenos. También tiene doble destilación y pues a mí me gustaría platicarles de uno de mis productos favoritos, que en lo personal es el probiotic. Muy bien, este probiotic es Lactobacillus rhamnos, porque bueno, ustedes como profesionales de la salud saben mejor que yo pronunciar este lactobacillus. También tiene Bifidobacterium, que es BB12, sobreviven al ambiente ácido del estómago para colonizar los intestinos. Cada sobre contiene 12.000 millones de unidades formadoras de colonias de CFU. Es libre de azúcar, libre de gluten y sobre todo libre de lácteos, que bueno, la mayoría de nosotros creo que ya sufrimos con problemas con los lácteos, entonces este es un producto que está libre de lácteos. Y otro componente importante es la inulina. Entonces, bueno, estos son algunos de los productos que tenemos en la familia Usana. Y si alguno de ustedes está interesado en conocer un poco más acerca de estos productos, de algunos otros productos de la familia Usana, pues los invito a ponerse en contacto con la persona que los invitó a conectarse esta noche. También, pues les vamos a hacer llegar a su correo electrónico estas láminas para que ustedes puedan leer con un poquito más de tiempo cada uno de estos productos y también de los componentes que forma cada uno.